Sí, ¿Cuál podría ser? justamente, entre otros, aparte de Mm. las alternativas, dijo, ¿no, maestra? Ajá, aparte de eso. Mm, igualmente estaba pensando entre el Plasmodium, pero falciparum. Ya, El Plasmodium. Entonces, falciparum. ok, entonces estamos en Plasmodium porque están las opciones. Ese es el detalle. Cuando ponemos nosotros opciones múltiples, restringimos y bloqueamos un poquito el análisis. Micaela. Micaela. Bien fasciola hepática. Exacto. Puede ser fasciola hepática. Recuerden que para los parásitos grandes, bien, las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de la concentración o el número de individuos que estén parasitando. O sea, aquí la cantidad es importante. Entonces, podríamos tener una carga baja de fasciolas, bien, que podrían comenzar a generar daños y nosotros podríamos presentar cuadros febriles, sí. Podríamos presentar ictericia también. Y anemia podría ser por un cuadro de mala absorción, pero bueno, jalándolo un poquito. Pero podría ser por el cuadro de ictericia y el cuadro febril. ¿Bien? Ok, entonces, pero me dice ahí, sigo leyendo, me dice, se observan formas intraeritrocitarias. Ya con eso yo descarto a fasciola, descarto a cualquier organismo pluricelular y me voy a quedar únicamente con los unicelulares que vieron hasta la semana 3, si mal no recuerdo, 3 o 4. Bien. A ver, ¿puede ser tripanosoma? No. ¿Puede ser toxoplasma? Tampoco. Entamoeba podría ser por el cuadro de ictericia, pero no por los escalofríos intensos, la fiebre, la anemia, no. Entonces, pero me dicen que está dentro de los glóbulos rojos, entonces no hay que analizar más, descartamos a todos los unicelulares que están por fuera de la célula. Tengo solamente 3 que son intracelulares. De estos 3, hay uno en particular que va a alojarse dentro de los hepatocitos y dentro de los eritrocitos. En este caso, la respuesta, como lo dijeron sus compañeros, es Plasmodium. Acá me especifican y me dan Plasmodium vivax, pero recuerden, si yo quisiera especificar en vivax, bien, si por ejemplo, voy a hacer esto. Si yo tuviera, o sea, voy a agrandar acá un ratito. Si yo tuviera esto de aquí, solo la pregunta, ¿cuál es el agente etiológico más probable? Mi respuesta simplemente es decir Plasmodium, SPP. Solo puedo, con los datos que yo tengo, yo solamente puedo decir que es Plasmodium. Pero como en las opciones múltiples me ponen vivax y es la única opción que yo tengo, entonces marco Plasmodium vivax. Pero en sí, por los datos del caso clínico, solo puedo decir que es Plasmodium. Para yo poder especificar si es vivax, falciparum, malariae, me tendrían que dar datos de cómo son esas estructuras dentro del eritrocito. Por ejemplo, si me dicen que se ven estructuras en forma de anillo o en forma de audífonos y otras dentro de la misma muestra del paciente, también se observan estructuras en forma de banana. Entonces yo con esos datos yo puedo decir, es Plasmodium falciparum. ¿Eh? Entonces, solamente remitiéndome a lo que está como dato en el caso clínico, yo simplemente puedo decir que es Plasmodium. No puedo especificar, bien, la especie. Aquí como me lo ponen dentro de las opciones múltiples y es el único Plasmodium que tengo como opción, pues marcaré, o mejor dicho, la respuesta es la C. Bien. Luego me dicen, ¿qué fase de latencia presentan algunas especies de este parásito? ¿Se acuerdan? Hipnozoito. Hipnozoito. Fernando, Hipnozoito. ¿cuál es? ¿Oh? El hipnozoito, doctora. Muy bien, hijo, el hipnozoito. Y el hipnozoito, recuerden que de los 3 falciparum que están en nuestro país, que son
perdón, de los 3 Plasmodium que están en nuestro país, que son Falciparum, Malariae y Vivax, es el Vivax el único que va a presentar esta capacidad de poder mantenerse dentro de los hepatocitos en un estado de latencia, formando lo que se llama hipnozoitos. Y entonces, recuerden que por eso es importante hacer el diferencial de las especies, porque de eso va a depender también el tratamiento. Recuerden que hay fármacos que van a ser capaces de atacar a esta presentación, a estos hipnozoitos que produce Vivax. Si yo no le doy el tratamiento adecuado, pues mi paciente va a recaer, al cabo de unos meses va a regresar, ¿bien? Y probablemente pues esté mucho más afectado y vuelva todo el proceso. Bien, ¿qué prueba de diagnóstico permite observar las formas intraeritrocíticas? ¿Cuál es el método, bien, de diagnóstico que me permite ver las formas eritrocitarias? A ver, facilita. Extendido de sangre Muy periférica. bien, el extendido de sangre periférica. Bien. Luego, ¿me servirá el método coproparasitológico directo? No, porque es un parásito que no está, bien, en lo que viene a ser el sistema digestivo, así que de nada me va a servir. El ELISA-IgM sí podría ser porque hay pruebas, pero me va a permitir esta prueba ELISA-IgM detectar la presencia, más no ver las formas, ¿bien? La prueba de Montenegro no es una prueba que se aplica para Falciparum, ¿bien? Y obviamente si yo quiero ver el parásito como tal, pues el método ideal será el extendido de sangre periférica o la gota gruesa también. ¿Cuál es el vector responsable de la transmisión? A ver si se acuerda. Anófeles. Anófeles. Anófeles, muy bien. Recuerden que la mosca tsetse va a ser de Trypanosomiasis africana y el flebótomo va a ser de Leishmania. Bien. Vamos con el segundo caso clínico. Me dice mujer, 25 años, presenta dolor abdominal tipo cólico, tenesmos y heces con sangre. Si yo leo hasta ahí, tengo 2 probabilidades. Entamoeba histolítica y Balantidium coli. Sigo leyendo, pero recuerden, miren, ya con esos datos ya descarté a todos. Me quedé únicamente con 2. Refiere viaje reciente a zona tropical y consumo de elementos callejeros. Y ahí yo ya más o menos puedo ir tirando hacia uno de estos 2. Ambos pueden estar en zonas tropicales. Recuerden que los microorganismos les gustan los lugares templados, calientes, porque eso genera un ambiente propicio para su desarrollo y su multiplicación. Pero me dice consumo de alimentos callejeros. Recuerden que entre estos 2, entre Entamoeba histolítica y Balantidium coli va a tener que existir un contacto o una cercanía, ¿bien?, con los cerdos. Está más asociada a esa interacción directa o indirecta con cerdos. Entonces, por ahí yo ya me voy yendo más hacia Entamoeba histolítica. Sigo leyendo y analizando lo que me dice el caso clínico. Me dice coproparasitológico, donde se observa quistes esféricos de 4 núcleos. Entonces yo recuerdo un poco la morfología y digo, Balantidium coli es un ciliado muy grande, 2 núcleos, tanto en su estadio trofozoito como en su estadio quístico. Entamoeba histolítica, un único núcleo en su estadio de trofozoito y 4 núcleos, ¿bien?, en su estadio de quiste. Entonces, con este datito morfológico, yo puedo hacer ya el diferencial y puedo dar mi respuesta, que en este caso es Entamoeba histolítica. ¿Bien? Me dicen, ¿cuál es el factor de virulencia que le permite invadir la mucosa intestinal? ¿Cuál será la respuesta? Lectina, galactosa y Lectina, galactosa. lactosamina. Muy bien, la alternativa B. Bien, muy bien. Y aquí podemos ir jugando un poquito con el descarte. Bien, podemos hacer eso en un examen, pero para hacer un buen descarte tengo que tener el conocimiento.
Si me hablan de una hemaglutinina viral, esto no es un virus. Le digo adiós. Fimbrias. De repente por ahí dice, de repente escogiste Valentín, por decir, entonces, ay, puede ser. Tampoco. Porque recuerden que las fimbrias son propias de las bacterias, no de las células eucariotas. Y toxina colérica tampoco aplica para los organismos que estamos viendo. Es más para bacterias. Bien, para una en especial, que ya luego la van a ver en esta segunda parte. Me dicen, ¿qué prueba inmunológica se emplea para el diagnóstico? Coprocultivo, PCR, hemaglutinación indirecta, ELISA para antígenos en heces. Nuevamente, la D de dedo. Muy bien. ¿Aplicamos al descarte? Sí. ¿Me sirve? Sí. Coprocultivo, ya de por sí, recuerden el término. Coprocultivo es para microorganismos, para bacterias. Lo que aplicamos nosotros para parásitos es coprológico o coproparasitológico. PCR viral, ya me están hablando de virus, chao, porque no estoy en la parte de virus. Hemaglutinación indirecta, tampoco. ELISA para antígenos en heces es lo que se suele aplicar para entamoeba histolítica. Tratamiento más adecuado para este organismo unicelular. Metronidazol. Muy bien. Ahora, como estoy hablando de un paciente que ya tiene cuadros clínicos, bien, si yo estuviera frente a un paciente asintomático, ¿cuál sería el tratamiento? A ver si se acuerdan, porque ahí variaba. Para el caso de entamoeba histolítica, habían dos fármacos que se utilizaban y uno de ellos era para asintomáticos. El paramomicina. El paramomicina. Muy bien, paramomicina, exacto. Recordando un poquito entamoeba histolítica, recuerden que es un parásito de un ciclo biológico directo. La forma de transmisión es a través por vía oral, por la ingesta, bien, de alimentos o bebidas contaminadas con los quistes maduros, estos que tienen los 4 núcleos bien formados, bien. El estadio infectivo es el quiste maduro, el estadio de diagnóstico son los quistes, pueden ser inmaduros o maduros, bien. Su localización va a ser en el intestino grueso y en algunas oportunidades, dependiendo mucho de la condición del paciente, puede tener una fase extraintestinal donde el órgano que generalmente se va a ver afectado, recuerden que es el hígado. ¿Puede ir hacia otros órganos? Sí, pero es poco frecuente. Generalmente va hacia el hígado. ¿Ok? Tercera pregunta, facilita. Niño de 6 años extraído. ¿Ah? ¿Me No se está ve, doctora. compartiendo? ¿No estoy compartiendo? No. No, doctora. No, Ay, perdón, Cámaras. me hubieran dicho. Ya, está bien, no se preocupe, no se preocupe. Ahorita lo compartimos. Y ahora sí. Perdón, pensé que estabas compartiendo. Ok, voy a ponerlo en grande. Se me modo presentación. Facilita. Niño de 6 años traído por su madre por un prurito anal nocturno, se observa rascado perianal y una conducta inquieta. ¿Quién es? Enterobius La- Enterobius vermicularis, la A. Ascaris no produce esta manifestación clínica, lo mismo que Trichuris, y Ancylostoma tampoco. ¿Ven? Ascaris lumbricoides, hablando un poquito, igual va a haber por ahí una pregunta, es llamado un geohelminto. ¿Por qué? Porque para que se torne infectivo el huevo, tiene que pasar un tiempo, ¿bien?, en el medio ambiente. Bien. Lo que es totalmente opuesto a Enterobius vermicularis. Recuerden que Enterobius vermicularis, bien, la hembra coloca los huevecillos alrededor de la zona perianal y estos maduran rápidamente y al generar estas, cuando la hembra coloca los huevitos, los coloca con una secreción que conforme va pasando el tiempo, se eleva un poquito más la temperatura del niño, porque recuerden que están activos durante el día, pues comienza a generar esta sensación de picazón y esto hace que el niño se rasque y se lleve los huevitos, bien, hacia la boca,
¿bien? Y así ocurra una autoinfección. Una complicación que generalmente va a ocurrir en niñas, bien, es una infección a nivel del aparato urogenital. Y esto causado por los gusanos adultos. Bien, eso ténganlo en cuenta también. Trichuris, 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 trichura, un parásito similar a Ascaris lumbricoides. La diferencia es que recuerden, trichuris, trichura no hace ciclo de los, se ingiere el huevito embrionado o larvado, este se desenquista en el intestino, viaja hacia el intestino grueso, bien, y ahí se transforma en un estadio adulto. Bien, esa es la diferencia con Ascaris lumbricoides en cuanto a Trichuris trichura. Y él se aloja en el intestino grueso, no sale, elimina los huevos en la luz del intestino. ¿Qué prueba de diagnóstico es más adecuada para el diagnóstico de enterobius vermicularis? Facilito. Prueba de Graham. Muy bien. La prueba de Graham, test de Graham, cinta adhesiva también es válida. El mecanismo que explica la autoinfección, lo acabo más o menos de mencionar en su momento, es esa maduración rápida de los huevitos en el mismo hospedero. No necesita estar varios días o semanas, bien, en el suelo para tornarse infectivos. Estos maduran rápidamente y eso hace que el individuo pues se autoinfecte. Bien, tratamiento más adecuado, a ver con los fármacos. A ver. Mebendazol. Muy bien, mebendazol o mebendazol son los que se suelen utilizar para estos nemátodos. La nitazoxanida, ¿se acuerdan para quién es? Critosporidium. Muy bien, estrellita, Critosporidium. Bien, praziquantel. Mebendazol y praziquantel o praziquantel. Recuerden que son para los tremátodos, fasciola y paragonimus. ¿Y la cloroquina? ¿Quién se acuerda? Para Plasmodium. Plasmodium. Muy Sí, bien, para- Plasmodium. Bien, para Plasmodium. Okay. Muy bien. Seguimos con ese. Varón, 48 años, agricultor. Refiere disnea progresiva, pérdida de peso, hemoptisis leve. En la radiografía, imagen cavitada en lóbulo inferior derecho, refiere consumo frecuente de crustáceos mal cocidos. Miren, analicemos. Varón, 48 años, habitual, disnea progresiva, pérdida de peso, hemoptisis leve. Yo lo corto ahí, lo dejamos ahí. ¿Quiénes podrían ser? ¿Qué parásitos podrían? A ver, sí. Los que producen síndrome de Loeffler, o sea, puede ser Ascaris lumbricoides, las uncinarias, por ejemplo. Muy bien, correcto. Si yo paro ahí, Ascaris, ancilostoma, duodenalis, necator americano, estrongiloides, ¿bien? Y nuestro amiguito por ahí, paragonimus. Todos estos generan ese cuadro clínico. Pero vamos a seguir leyendo. Me dicen, imagen cavitada del lóbulo inferior derecho. Lo pueden presentar también cualquiera de estos. Pero el dato es este. Consumo frecuente de crustáceos mal cocidos. ¿Cuál de los parásitos que hemos mencionado se va a contraer por este tipo de alimentación? ¿Cuál es? Paragonismus westermani. Muy bien. Paragonismus westermani. Entonces, ustedes tienen que ser muy detallistas al momento de leer. ¿Bien? Si yo me quedo en ese punto, hasta el primer punto, pueden ser varios, pero siempre en el caso clínico va a haber un datito clave que te va a ayudar a eliminar a todos y quedarte con una sola respuesta. Bien, me dice, ¿qué diagnóstico diferencial considerarían? O sea, ¿con quién se suele confundir mucho las manifestaciones clínicas de paragonimus? Tuberculosis pulmonar. Muy bien, con tuberculosis. Correcto. ¿Cuál es la forma de diagnosticar en secreciones? Huevos operculados en esputo. Muy bien, los huevos operculados. ¿Bien?
huevos operculados en esputo. Recuerden que también por ahí en sus exposiciones han mencionado que también se puede hacer el examen coproparasitológico. Pero recuerden que esa no va a ser la prueba de diagnóstico ideal. La muestra clínica ideal no van a ser las heces. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, está en la bibliografía, lo menciona la bibliografía, recuerden que eso va a depender de la deglución de lo que estemos expectorando. Y eso va a ser muy irregular. Por lo tanto, yo puedo tener un falso negativo cuando le haga el coproparasitológico seriado. Entonces recuerden que siempre la muestra ideal es esputo o aspirado bronquial. Bien. Y la prueba de diagnóstico es observación directa o microscopía de esa muestra. Bien. La de heces, por favor, no lo vayan a colocar en el examen. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento ideal? Estamos hablando de un tremátodo y por lo tanto es... Praziquantel. Muy bien. Traten de asociar los fármacos según los grupos de parásitos que hemos visto. Bien, en este caso, praziquantel y también tiabendazol. Bien. Siguiente, paciente, 17 años, acude por dolor abdominal, meteorismo y diarrea intermitente. Por lo pronto, hasta ahí, cualquier parásito que pueda ser gastrointestinal. Es muy general la información que me dan hasta ahí. Sigo leyendo, me dicen, en las heces se observan quistes ovalados con 4 núcleos. Me indica además que el paciente proviene de una zona rural y no tiene acceso a agua potable. Entonces, con los datos que yo tengo hasta el primer punto, puede ser cualquier parásito gastrointestinal, lo vuelvo a repetir. Pero tengo ese datito diferencial luego. Y me dice, quiste ovalado con 4 núcleos. ¿Quién tiene un quiste ovalado con 4 núcleos? Palantidium coli. No. ¿No es Giardia? Entamoeba. Giardia. Profe, ¿cómo? Miren, vamos a repasar los 4. Balantidium, su quiste es esférico. Va a conservar sus 2 núcleos, el macronúcleo en forma de riñón y el micronúcleo que es esférico, que casi nunca se observa. Bien, así que descarto Balantidium. En Entamoeba histolítica, sus quistes son esféricos. Sí presenta 4 núcleos, pero la forma del quiste es esférico, así que descarto Entamoeba. ¿Quién sí tiene un quiste ovalado? Giardia. Bien, y tiene 4 núcleos. En este caso, la respuesta correcta es Giardia lamblia. Pregunto, a ver, la siguiente. ¿Qué parásito entérico forma quistes, pero es invasivo? A ver. ¿Qué parásito entérico, es decir, que está dentro del sistema gastrointestinal, forma quistes? O sea, que estamos hablando de un organismo unicelular, pero este va a invadir la mucosa. ¿Cuál de estos invade mucosa? ¿El Cryptosporidium? No. Entamoeba Cyclospora histolítica. cayetanensis. Entamoeba histolítica, correcto. Bien. Entonces, Cyclospora cayetanensis va a quedarse en el intestino delgado, bien, pero no invade la mucosa. O sea, va a invadir la célula porque es intracelular, pero no la va a destruir de la forma en que lo hace Entamoeba histolítica. Bien, ¿hay deterioro de la mucosa? Sí, pero la destrucción masiva, como lo puede hacer Entamoeba histolítica, no ocurre para el caso de Cyclospora, Cryptosporidium y Cytoisospora. Bien, Trichomonas vaginalis queda descartada porque se encuentra en otro órgano, ¿no? En el sistema genitourinario. Muy bien, me dice, ¿qué manifestación diferencia a Giardia o a la giardiasis, perdón, de la amebiasis intestinal? Diarrea estatorreica sin Diarrea sangre. Diarrea estatorreica sin sangre. Muy bien, y ahí algo para recordar. Recuerden que Cytoisospora
también puede causar una diarrea estatorreica. Bien, en menor medida, ciclospora, bien, y el que sí no genera una diarrea estatorreica, solo en casos muy graves, es criptosporidio, bien. Pero ojo, tengan cuidado con lo de la diarrea estatorreica, porque podrían ser cualquiera de estos tres que he mencionado: Giardia, citoisospora y ciclospora. Los tres se alojan en el intestino delgado y van a generar alteraciones en el epitelio. ¿Ya? Por favor, no se vayan a olvidar. ¿Cómo los puedo diferenciar? Me pueden dar el dato de los quistes que van a generar. Giardia forma quiste. Ciclospora, recuerden que forma un ooquiste, esférico. La citoisospora tiene un ooquiste ovalado, como si fuera el ojito de un gatito, ¿bien? Y con eso yo puedo ir diferenciando. Luego me dice, ¿qué otro protozoo no flagelado puede causar diarrea acuosa por agua contaminada? ¿Quién es? Leishmania, no. Toxoplasma. Criptosporidium. Muy bien, Criptosporidium. Cryptosporidium parum. ¿Y con qué enfermedad viral se suele asociar a Cryptosporidium parum? ¿Recuerdan? Cryptosporidium está muy asociado a un tipo de inmunosuprimido. ¿SIDA? Muy bien, pacientes con SIDA, ¿bien? Que ya están en esa etapa. Recuerden que por ahí se puede hacer un datito para dentro del caso clínico, ¿ya? Para poder diferenciarlo de los otros dos. Siguiente, hombre, 48 años, de zona altoandina, consulta por hepatomegalia dolorosa, ictericia, mire, y eosinofilia. Si a mí me dieran el dato hasta la ictericia leve, bien, yo podría estar pensando en quién. Plasmodium vivax. Podría ser Plasmodium. ¿Quién más? Puede ser amebiasis extraintestinal. Muy bien, puede ser una amebiasis extraintestinal que se va al hígado. Bien. Pero ¿cómo lo podría diferenciar? ¿Cuál? ¿Cuál más? La fasciola hepática. La doble Fasciola hepática. hepática. Muy bien. Tengo estos tres. Yo voy pensando en estos tres. Pero miren, ahí está el datito clave para descartar a dos de ellos. Eosinofilia. ¿Cuándo es que va a haber eosinofilia? ¿Frente a qué tipo de parásitos se va a elevar los eosinófilos? ¿Se acuerdan? El mintos. Muy bien, el mintos. Si los queremos diferenciar, vamos a hablar de los pluricelulares. Todos los parásitos pluricelulares van a activar a los eosinófilos. Porque recuerden que cuando hemos estado hablando de unicelulares, nunca mencionamos a los eosinófilos. Bien, entonces, ya con ese dato, descarto Plasmodium y descarto amebiasis extraintestinal. Y me quedo únicamente con fasciola hepática. Bien. El otro datito es este. Consume vegetales crudos en zonas irrigadas con aguas de canal. Bien. La ecografía revela una lesión hipocoica en el lóbulo hepático. Solo para recordar, ¿cuál es el estadio infectivo de fasciola? Que va a estar... ¿Cuál? Metacercaria. Muy Metacercaria. bien. La metacercaria. Bien. Metacercaria. Bien. El estadio de diagnóstico. ¿Cuál es el estadio de diagnóstico? Nadie se acuerda, ya yo les digo. Los huevos. Bien. Los huevos van a ser los estadios de diagnóstico en las pruebas de laboratorio. Muy bien. Entonces, nuestro agente etiológico más probable, fasciola hepática. Chicos, recuerden que cuando en el examen les pregunten agente etiológico o parásito responsable, tienen que poner el nombre científico.
No importa si por ahí, pues, el nombre del científico se escribía con Y y le pusieron Y latina, ya no importa. Pero la cosa es que suene. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le den los resultados, se los van a dar con el nombre científico. No se los van a dar con el nombre común. Bien, entonces hay que acostumbrarnos a identificar a los parásitos con su nombre científico. Entonces, fasciola hepática. ¿Qué parásito céstodo puede producir lesiones quísticas hepáticas y con riesgo de anafilaxia si el quiste se rompe? Equinococos granulosos. Muy bien, Echinococcus granulosos. Aunque recuerden que Echinococcus puede distribuirse en diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Uno de ellos es el hígado, puede ir a pulmón, puede ir al útero, ¿bien? Puede ir a músculo, puede ir a cerebro, ¿bien? Ok. ¿Cuál sería la medida preventiva que indicarían al paciente del caso expuesto? ¿Qué le recomendarían? Lavar cuidadosamente los vegetales de tallo corto. Muy bien, correcto. No hablamos de hervir el agua porque ahí no se encuentra el estadio infectivo. ¿Bien? No está relacionado con el contacto de perros. ¿Bien? Ni tampoco con el consumo de carnes rojas. ¿Ok? Por favor, tengan mucho cuidado cuando les digan o les pidan una medida preventiva, porque siempre se les va a pedir con relación al caso clínico. No pueden dar una medida preventiva general, sino siempre hay que especificar según lo que me indica el caso clínico. Bien, ¿cuál es el tratamiento ideal? Praziquantel, y también ahí hay doble, puede ser trilcabendazol. Tricloalbendazol. ¿Ya? Puede serlo. Me dice, niño de 4 años, extraída por su madre por un prurito intenso en el cuero cabelludo. Se pueden observar puntos blancos adheridos al pelo. La madre refiere que en su escuela hay varios niños con síntomas similares. ¿Quién es el responsable? Pedículos humanos capitis. Manus capitis. ¿Nombre común? ¿Cuál sería el nombre ¿Piojo? común? ¿Piojo? Muy bien, Piojo. los piojos. Piojos. Recuerden, vamos a ir analizando. Sarcoptes scabei es el ácaro, bien, causante de la sarna humana. Recuerden que, si bien es cierto, por ahí nosotros vemos a los perritos con sarna, el ácaro del perrito que causa eso es otro diferente. El de nosotros se llama Sarcoptes scabei. Bien. Suele estar en los lugares donde en las articulaciones, en los pliegues del cuerpo, van a desarrollarse. Suele tener un tratamiento tópico, bien, agregar una loción, bien, para su eliminación. Y en el caso, a veces, donde hay cierta resistencia, se puede utilizar también ivermectina, bien. Luego tenemos Demodex, no sé si lo trabajaron en la teoría, pero Demodex es otro tipo de ácaro, pero que suele estar también invadiendo generalmente la base de los folículos pilosos de las pestañas. ¿Bien? Luego el tirus pubis. ¿Quién era el tirus pubis? ¿Se acuerdan? Ladilla. La ladilla. Ladillas. Alias la ladilla, considerada una infección de transmisión sexual. Que también está dentro de lo que son los piojos. ¿Bien? Solo que este va a estar en donde se encuentran las vellosidades más gruesas, como es la zona púbica, las axilas, y pueden estar también en las barbas, ¿bien? Cejas también pueden estar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro ectoparásito puede producir prurito intenso, pero suele localizarse en los pliegues interdigitales, muñecas, región umbilical y no en el cuero cabelludo? ¿Cuál puede ser? La A. ¿Cuál? Pedículos humanos corporis. Pedículos humanos corporis. Pero dice prurito intenso localizado en pliegues. El pedículus humanus corporis va a estar, mejor dicho, se va a adherir a la ropa, en nuestra ropa.
no va a estar alojado entre los pliegues, porque no va a tener de dónde adherirse. Sarcópteros. Muy bien, Sarcoptes escabeche. Él sí va a estar entre los pliegues digitales. Bien, pliegues interdigitales. ¿Qué parásito similar puede infestar el vello corporal y se le considera una infección de transmisión sexual? Ya se los dije. ¿Quién? La A, muy bien. Tirus pubis. ¿Bien? Tratamiento tópico que se considera para la eliminación de los piojos del Pediculus humanus. Ay, sí los agarré, eso sí, todavía no se acuerdan. Ya les doy la respuesta. Es la alternativa C, permetrina. Bien, permetrina. Dice, joven, 23 años, procedente de la selva peruana, presenta una úlcera cutánea indolora en el antebrazo, con bordes elevados y un fondo granular. Refiere picadura de un insecto semanas antes. El raspado de la lesión revela a mastigotes. ¿Quién podría ser? Leishmania. ¿Cuál? Ay, sí. ¿Cuál? Brasilensis. Muy bien. Profe, ¿por qué no la Leishmania donovani? Porque acuérdense que la donovani es la causante de la leishmaniasis visceral, junto con la leishmaniasis infantum, o también llamado Chagassi. ¿Bien? Entonces, no corresponde. La que vendría a ser ahí, la leishmaniasis brasilensis. ¿Qué pasa si yo digo, joven, 26 años, procedente de la selva peruana, presenta una úlcera cutánea y me quedo ahí? ¿Dónde más has escuchado el término una úlcera cutánea? Hace poquito nomás. ¿Y así ¿Qué es? pasa? No, ¿qué pasa si digo úlcera cutánea? Punto seguido, digo, refiere picadura de un insecto o picadura en general. ¿Con quién lo podría confundir? ¿Puede ¿Lo ser vieron esta semana? loxoceles? Muy bien, con loxoceles. Bien, porque dentro de la terminología, recuerden que en algunos casos va a generar una úlcera violácea necrótica. Bien, no, en apariencia no son iguales, pero por la redacción del caso clínico podría generar una confusión. Bien, entonces dice cutánea indolora. Este dato de indoloro es lo que me hace ya pensar sí o sí en una leishmaniasis cutánea. ¿Por qué? Porque